Tercera parte, las consecuencias jurídicas del delito. Lección 27, el sistema de penas en el Código Penal Español y el sistema de penas en la legislación española. 1. Principios rectores del sistema de penas en la Constitución de 1978. La Constitución determina los principios rectores en el marco del Estado social y democrático de derecho. En materia de sistema de penas, cabe destacar dos artículos de la Constitución, art. 15c, que consagra el derecho de todos a la vida, a la integridad física y moral. Artículo 25.2c, que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Las principales implicaciones que los preceptos enunciados tienen de cara a la configuración del sistema de penas son las siguientes. Primero, se prohíbe la pena de muerte para tiempos de paz. Segundo, se prohíben las penas inhumanas o degradantes. Se entiende como pena inhumana aquella que provoca graves padecimientos físicos. La pena degradante es la que causa envilecimiento o grave humillación en el penado. Tercero, deslegitimación de las penas privativas de libertad de larga duración o de duración perpetua. Cuarto, se prohíbe que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad consistan en trabajos forzados. Quinto, se establecen ciertos límites a la privación o limitación de derechos fundamentales durante la ejecución de la pena de prisión. Así, solo se podrán privar o limitar los derechos fundamentales expresamente señalados por el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. 2. Sistema de penas en el Código Penal Español. 2.1 Consideraciones preliminares. Las distintas clases de penas que se pueden imponer a las personas físicas se recogen en el título 3 del libro y del vigente Código Penal. En este código se introdujo el sistema de días de multa o los trabajos en beneficio de la comunidad, la flexibilización de las reglas de la individualización de la pena y se concedió mayor peso a la prevención especial a la hora de determinar la pena. Desde la entrada en vigor hasta la actualidad, se ha producido un endurecimiento general de las penas y de las condiciones de su cumplimiento. Cabe mencionar la posibilidad de cumplimiento efectivo de la totalidad de la pena de prisión y la utilización, en mayor medida, de la pena de prisión. La reforma de lo 1/2015 introdujo la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido. 43. 2.2 Clases de penas. Las distintas penas que se pueden imponer con arreglo al vigente Código Penal se pueden clasificar en atención a distintos criterios. 2.2.1 Por razón del bien jurídico o derecho afectado por la pena. Este criterio aparece recogido en el art. 32 CP. Se puede diferenciar entre penas privativas de libertad, penas privativas de otros derechos y multa. Esta clasificación no incluye la pena de muerte puesto que la Constitución solo contempla la posibilidad de su aplicación por parte de las leyes penales militares en tiempos de guerra. A. La pena de muerte. A. Naturaleza, consiste en la privación de la vida. B. Regulación, la Constitución prohíbe la pena de muerte para tiempos de paz. El Código Penal Militar la mantuvo hasta que quedó abolida en 1995. Hoy día, para aplicar la pena de muerte, habría que modificar por ley orgánica. B. Penas privativas de libertad. A. Naturaleza, afectan de forma directa a la libertad ambulatoria del penado, que será obligado a permanecer en un lugar durante un periodo de tiempo determinado o indeterminado. Dicho lugar consistirá en un centro penitenciario o en cualquier otro espacio cerrado en el que pueda residir una persona y que será establecido por la autoridad judicial competente. B. Exigencia constitucional. El artículo 25.2 CE exige que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social. C. Regulación. El art. 35 CP establece que son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Por su parte, el artículo 34.1 CP dispone que no se reputarán penas la detención y la prisión preventiva. Ambas suponen la retención obligatoria del sujeto, por lo que afectan a la libertad ambulatoria del mismo modo que las penas privativas de libertad. Sin embargo, su naturaleza es distinta, pues se trata de medidas cautelares de naturaleza penal que se acuerdan para proceder a la investigación del delito, garantizar el desarrollo del proceso y asegurar la presencia del sujeto ante el juez. C.
penas privativas de otros derechos a naturaleza, afectan a cualquier derecho del ciudadano que no sea el de la vida, la libertad ambulatoria o el patrimonio. B. Regulación. El art. 39 CP establece las penas privativas de otros derechos que pueden imponerse en nuestro sistema legal. Pueden diferenciarse 6 grupos: 1. Inhabilitaciones, que privan al penado de la titularidad de un cargo o del derecho a ser elegido para el mismo, de un honor o empleo, del ejercicio de oficio, industria, actividad laboral o empresarial determinada, y de los derechos de la patria potestad. Segundo, la privación de la patria potestad. Tercero, las suspensiones de empleo o cargo público, que afectan al ejercicio que se derive del empleo o cargo público pero no privan al penado de su titularidad. Cuarto, las aplicaciones de otros derechos específicos, que privan al penado del ejercicio del derecho a conducir vehículos a motor, del derecho a la tenencia y porte de armas y del derecho a comunicarse con determinadas personas. Quinto, las restricciones de la libertad ambulatoria, que privan al penado del derecho a residir o a acudir a determinados lugares, así como de aproximarse a determinadas personas. Sexto, los trabajos en beneficio de la comunidad. 44. El artículo 34.1 CP establece que no se reportarán penas las medidas cautelares de naturaleza penal. D. Penas patrimoniales. La multa penal a naturaleza afecta al patrimonio del penado y tiene una naturaleza pecuniaria, pues consiste en el pago de una determinada cantidad de dinero. B. Regulación. De acuerdo con los arts. 50, 51 y 52 CP, existen 2 clases de pena de multa: primero, la que se establece conforme al sistema de días multa, que se impone con carácter general. Segundo, la multa proporcional, que se impone solo en los casos en los que el Código expresamente lo determine, en proporción al daño causado. El artículo 34.1 CP niega la naturaleza de pena a todas las medidas cautelares de naturaleza penal. Dentro de las mismas se incluyen las fianzas y los embargos, que se consideran medidas cautelares. Por otro lado, también se desprende de los apartados 2 y 3 del art. 34 CP que no tienen consideración de pena las multas que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas. 2.2.2 Por razón de su gravedad a, significado del criterio clasificador en atención a su naturaleza y la relación, las penas se clasifican graves, menos graves y leves, lo que se corresponde con la clasificación establecida para las infracciones penales del art. 13 CP, que distingue entre delitos graves, delitos menos graves y delitos leves. El apartado 4 de este precepto establece que, cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre la categoría de grave y menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve o menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve. B. Regulación. Penas graves, reguladas en el apartado 2 art. 33 CP y son las siguientes: a. La prisión permanente revisable. B. La prisión superior a 5 años. C. La inhabilitación absoluta. D. Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a 5 años. E. La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a 5 años. F. La privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo superior a 8 años. G. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a 8 años. H. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a 5 años. Y la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a 5 años. J. La privación de la patria potestad. Penas menos graves, reguladas en el apartado 3 art. 33 CP y son las siguientes: a. La prisión de 3 meses hasta 5 años. B. Las inhabilitaciones especiales hasta 5 años. C. La suspensión de empleo o cargo público hasta 5 años. 45. D. La privación del derecho a conducir vehículos a motor de 1 año y 1 día a 8 años. E. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 8 años. F. La inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de 1 año y 1 día a 5 años. G. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos,
por tiempo de 6 meses a 5 años h. La prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima o a aquellos familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo de 6 meses a 5 años, y la multa de más de 3 meses j. La multa proporcional k. Los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año. Penas leves, reguladas en el apartado 4 art. 33 CPI son las siguientes: a. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 meses a 1 año. b. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 meses a 1 año. c. La inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de 3 meses a 1 año. d. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a 6 meses. e. La prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima o a aquellos familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de 1 mes al menos de 6 meses. f. La multa de hasta 3 meses. g. La localización permanente de 1 día a 3 meses. h. Los trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días. El apartado 5 del art. 33 CP determina que la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve. c. Trascendencia de la clasificación. La clasificación entre penas graves, menos graves y leves que recoge el artículo 33 CP tiene una trascendencia relativa. 2.2.3 Por razón de su autonomía o posición funcional. A. Significado del criterio clasificador. Por razón de su autonomía o posición funcional, se distingue entre penas principales y accesorias. Las penas principales no dependen de otras para ser impuestas, sino que se prevén expresamente como las consecuencias de la infracción penal. Las penas accesorias se vinculan obligatoria o potestativamente, según los casos, a ciertas penas principales o a determinados delitos. b. Regulación. En términos generales, se puede decir que, salvo en los casos expresamente previstos, la duración de la pena accesoria es igual a la de la pena principal. Por otro lado, las penas accesorias no constituyen un mero efecto automático de la imposición de la pena principal, sino que requieren siempre condena expresa por parte de los tribunales. En caso contrario, no podrán imponerse aunque, de acuerdo con la ley, resulte de 46 aplicación obligatoria. Las reglas de la imposición de las penas accesorias permiten diferenciar entre 3 posibilidades: a. Penas accesorias vinculadas a la pena de prisión. En función de la duración de la prisión se pueden distinguir 2 hipótesis. Primero, cuando la pena de prisión impuesta sea igual o superior a 10 años, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena. El juez podrá imponer además la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o bien la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubiesen tenido relación directa con el delito cometido. Segundo, cuando la pena de prisión impuesta sea inferior a 10 años, los jueces podrán imponer las siguientes: suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, etc., si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido. b. Penas accesorias vinculables a determinadas infracciones penales. El art. 57 CP permite diferenciar entre 2 hipótesis. Primero, el apartado 1 establece que los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias prohibiciones contempladas en el art. 48 CP, prohibición de residir o acudir a determinados lugares, de aproximarse o de comunicarse con determinadas personas. Si la pena principal impuesta fuera de prisión y el juez o tribunal acordara la imposición de alguna de las referidas prohibiciones, la duración de las mismas podrá superar a la pena de prisión entre 1 y 10 años, si el delito fuera grave, y entre 1 y 5 años, si fuera menos grave. Segundo, el apartado 3 establece que también podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el art. 48 CP por un periodo de tiempo que no excederá de 6 meses, por la comisión de delitos leves. c.
pena accesoria necesariamente vinculada a determinadas infracciones penales cuando existe una determinada relación entre el sujeto activo y pasivo. El artículo 57.2 CP establece que en los supuestos de los delitos mencionados, cuando se cometan contra las personas que establece el artículo 173.2 CP, se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del art. 48 CP por un tiempo que no excederá de 10 años, si el delito fuese grave, o de 5, si fuese menos grave. 2.2.4 Por razón de su pluralidad o singularidad. En función de su pluralidad o singularidad, se puede diferenciar entre penas únicas, acumulativas y alternativas. La pena única es aquella que aparece prevista como la sola consecuencia de la infracción penal. Las penas acumulativas se producen cuando la infracción penal tiene previstas dos o más penas de naturaleza diversa que se aplican conjuntamente. Las penas alternativas son aquellas previstas como consecuencia de la infracción penal que son de naturaleza diversa y de aplicación mutuamente excluyente, quedando al arbitrio del juez la imposición de una u de otra. En algunos casos, el legislador combina la acumulación y la alternatividad. 47.2.2.5 Penas originarias y penas sustitutivas. Las penas originarias son las específicamente previstas por la ley para el delito en cuestión, ya sean únicas, acumulativas o alternativas. Las penas sustitutivas no aparecen previstas por la ley como penas de la infracción penal, pero el juez o tribunal puede imponer las mismas siempre que se den los requisitos legales establecidos. El vigente Código Penal solo prevé dos supuestos de sustitución en sentido estricto, en los que la sustitución resulta además, como regla general, obligatoria. Lección 28.